El giro que temías ya está en marcha y no viene a destruirte. Viene a sacudir esa rutina que llevaba meses apretándote el ánimo, mientras fingías que todo estaba bajo control y nadie notaba tu inquietud silenciosa. ¿Has sentido esa tensión rara al despertar? Como cuando sabes que algo va a cambiar aunque aún no tengas pruebas, y esa sensación no es imaginación, es la antesala de un movimiento inevitable. Lo que parecía amenaza empieza a mostrar otra cara, y aunque una parte de ti quiere frenar el proceso, otra parte mucho más sabia reconoce que tu suerte está a punto de dispararse, sin pedir permiso. Sé que has estado repasando conversaciones en tu cabeza, buscando señales en detalles pequeños, recordando promesas que quedaron a medias, y decisiones que aplazaste por miedo a romper una estabilidad que ya no era tan firme como aparentaba. También has notado miradas distintas, silencios más largos de lo habitual y esa incomodidad en encuentros cotidianos, que antes fluían sin esfuerzo, como si el ambiente estuviera preparando el terreno para algo mayor. No estás exagerando nada, porque tu intuición lleva tiempo avisándote, con señales claras y persistentes, de que el equilibrio que defendías necesitaba un reajuste profundo y urgente en tu vida actual. Si estás listo para que el giro que temías se convierta en la racha más salvaje de tu vida, deja en comentarios: quiero mi golpe de suerte ahora mismo, dale like sin pensarlo y quédate, porque lo que está a punto de activarse supera cualquier expectativa. Hay una pieza que aún no encaja y lo sabes, porque cuando te quedas a solas, sin ruido ni distracciones, aparece una pregunta insistente que no se calla, aunque intentes distraerte con trabajo o responsabilidades familiares. Esa pregunta tiene que ver con el cambio que temías, con la posibilidad de perder algo conocido, para ganar algo que todavía no puedes ver con claridad. Mantente conmigo, atento y presente, porque lo que voy a mostrarte ahora conecta directamente con ese miedo silencioso que te ha acompañado en las sombras y que aún no habías logrado enfrentar. Sobre la mesa percibo con fuerza la carta de la rueda del destino velado, y no llega de forma suave, llega como un recordatorio firme de que los ciclos no piden permiso cuando deciden girar. Esta carta habla de un movimiento que ya comenzó, aunque no lo hayas anunciado a nadie, un proceso que empezó en el momento exacto en que decidiste no conformarte más. Cuando aparece de esta manera tan clara y evidente, señala que el giro que temías es en realidad la puerta, que activa una racha inesperada, llena de oportunidades y aprendizajes valiosos. Puede que ahora mismo estés pensando en esa situación concreta que te quita el sueño, ya sea una relación que se tambalea, un proyecto que exige valentía, o una decisión económica que te asusta más de lo que reconoces en voz alta. Has sido fuerte, has sostenido responsabilidades sin quejarte demasiado, incluso cuando sentías que dabas más de lo que recibías, y eso deja huella en cualquier persona, pero hay algo que todavía no has considerado del todo, y cambia por completo la perspectiva. Alguien a tu alrededor ha notado tu cambio interno antes que tú mismo, y su actitud empieza a transformarse porque percibe que ya no aceptas lo mismo que antes, aunque aún no lo hayas dicho abiertamente. Esta figura no es un villano evidente ni un aliado declarado, es alguien ambiguo que ha jugado con la comodidad de tu paciencia, y ahora siente que el terreno se mueve bajo sus pies. Observa con atención, sin perder detalle, porque su reacción ante tu nueva firmeza será una de las claves fundamentales para entender el sentido profundo de este giro. Me llega también la presencia del guardián del umbral claro, una carta que no suele mostrarse cuando todo sigue igual, sino cuando se abre un paso hacia una etapa más justa y alineada con tu verdadero deseo. Esta carta no habla de castigos ni pérdidas definitivas, habla de una prueba breve que confirma cuánto has evolucionado en silencio durante los últimos meses, y cuando la veo junto a la rueda, entiendo que el miedo que sentías era simplemente la antesala de una oportunidad que parecía disfrazada de problema. Has estado soñando más de lo habitual o recordando escenas del pasado que creías superadas, como conversaciones antiguas que vuelven a tu memoria justo cuando necesitas entender algo actual. Esas imágenes no aparecen por casualidad, funcionan como espejos que te muestran cuánto has cambiado, y cuánto ya no encaja en tu presente. Así que antes de que sigas escuchando, quiero que recuerdes esa última vez que dijiste basta por dentro aunque por fuera sonrieras. Si no quieres perderte el próximo movimiento que multiplica tu dinero, tus oportunidades y tu poder personal, comenta, que se abra mi racha millonaria ya, suscríbete en este instante y permanece aquí, porque lo siguiente eleva todo a otra dimensión. Porque el giro no se limita a un acontecimiento externo, también es interno,
y empieza en el momento en que decides dejar de negociar tus límites, para evitar conflictos que solo te desgastan. Sé que has sentido culpa por pensar primero en tus necesidades, especialmente si has sido la persona que siempre sostiene a otros, cuando las cosas se complican, pero lo que aún no has visto es cómo esa decisión aparentemente egoísta activa una cadena de eventos favorables. Tus guías espirituales se acercan con una vibración firme, no para imponerte nada, sino para recordarte que cada vez que ignoraste tu voz interior terminaste arrepintiéndote más tarde. Esta vez la señal es clara, no viene envuelta en dudas interminables, viene acompañada de pequeños hechos concretos que confirman que el cambio es real. Así que permanece atento porque en breve comprenderás por qué esa suerte que se dispara tiene un origen muy preciso. Veo la carta de la estrella del despertar sereno, y su presencia suaviza la tensión inicial de la lectura, como si después de una tormenta comenzara a verse un cielo limpio, que no imaginabas posible. Esta carta no promete fantasías, promete claridad, una claridad que llega cuando aceptas que no puedes controlar todo, pero sí elegir cómo reaccionas ante cada movimiento, y aquí es donde todo empieza a tomar un sentido mucho más práctico de lo que pensabas. En los próximos días notarás un gesto, una propuesta o una conversación que parece pequeña, pero que en realidad marca el punto exacto donde el miedo pierde fuerza, y la confianza empieza a ocupar su lugar. No será un espectáculo dramático, será algo concreto, reconocible, que encaja con esa inquietud que llevas sintiendo desde hace tiempo, así que quédate muy presente, porque lo que sigue conecta ese gesto con una consecuencia directa que no querrás perderte. Libra, lo que está pasando ahora mismo en tu vida no es un simple ajuste pasajero, es un reordenamiento profundo que empieza a notarse en detalles cotidianos, en miradas que ya no sostienes igual, y en decisiones que antes habrías evitado por puro miedo. Hay una conversación pendiente que pesa más de lo que aparenta, una situación que has intentado normalizar durante semanas, mientras por dentro algo se removía con insistencia incómoda. Este es el punto exacto donde la historia deja de ser confusa, y comienza a mostrar patrones claros, aunque todavía no te atrevas a nombrarlos en voz alta. Estás en una etapa en la que sientes que has dado demasiado, sin recibir la misma claridad a cambio, ya sea en el amor, en el trabajo o incluso dentro de tu propio entorno familiar, donde sueles cargar responsabilidades sin protestar. Has notado que ciertas promesas se repiten pero no se concretan, que ciertas actitudes cambian cuando reclamas lo justo, y que algunas personas se muestran más nerviosas cuando perciben tu distancia emocional. No es paranoia ni exageración, sino la consecuencia natural de haber empezado a valorarte de verdad, después de mucho tiempo adaptándote a lo que otros necesitaban sin cuestionarlo. Si conoces a alguien que necesita que su suerte cambie de golpe, y deje atrás el miedo de una vez, pon en comentarios, hoy reviento mi mala racha para siempre, comparte este vídeo ya y mantente atento, porque lo que sigue sacude destinos. Hay alguien muy concreto cuya energía se vuelve protagonista en este momento, una persona que oscila entre acercarse con intensidad y retirarse cuando siente que pierde control sobre la situación. No actúa desde la maldad evidente, actúa desde su propio miedo a quedarse sin tu atención constante, sin ese equilibrio que sostenías incluso cuando estabas agotado por dentro, y observa su comportamiento reciente, porque en pequeños gestos se revela una verdad que antes preferías no mirar de frente. Aquí se manifiesta con una fuerza inesperada, la carta del espejo de las verdades calladas, y su presencia no deja espacio para autoengaños cómodos, ni explicaciones suaves que maquillen la realidad. Esta carta ilumina aquello que ya intuías, cuando te ibas a dormir con la cabeza llena de preguntas, cuando revisabas mensajes antiguos buscando coherencia, o cuando recordabas promesas que quedaron flotando en el aire. Lo que esta carta señala es claro y contundente: alguien ha estado jugando con ambigüedades y dobles intenciones, porque confiaba en que seguirías aceptándolas sin protestar ni cambiar. Respira conmigo un momento, porque lo que viene ahora conecta con esa sensación persistente de que mereces algo más sólido, más honesto y menos condicionado a estados de ánimo ajenos. Has evolucionado mucho más de lo que esa persona esperaba, y eso cambia por completo la dinámica que se había establecido entre vosotros, durante meses o incluso años. Cuando uno deja de aceptar migajas emocionales, el otro se ve obligado a posicionarse de forma clara, y eso inevitablemente genera tensión, confrontación y la necesidad de tomar decisiones. En medio de este escenario también aparece una figura secundaria que hasta ahora parecía neutral,
alguien que observa más de lo que habla, y que en breve tendrá un papel determinante. Puede ser una amistad, un compañero de trabajo o incluso un familiar que ha notado tus silencios recientes, y empieza a comprender que algo se está moviendo. No subestimes esa presencia, porque su intervención, directa o indirecta, inclina la balanza hacia un desenlace mucho más favorable de lo que en un principio imaginas posible. Siento ahora la vibración intensa de la carta La Torre del Juicio Sereno, y su aparición rompe cualquier expectativa de continuidad cómoda que aún quedara en el ambiente. Esta carta no anuncia caos destructivo ni confusión, anuncia revelación, una conversación profunda que destapa intenciones ocultas, y obliga a todos a mostrar sus cartas sin máscaras emocionales. Cuando esta energía se activa, lo que estaba sostenido por costumbre empieza a tambalearse, y lo que parecía seguro, demuestra que dependía más de tu paciencia que de un compromiso real. Sé que una parte de ti teme que este giro implique pérdida, que implique quedarte solo ante una decisión difícil, especialmente si has invertido tiempo, esfuerzo y esperanza en mantener algo estable. Has pasado noches pensando si exagerabas, si eras demasiado exigente, o si debías esperar un poco más antes de poner límites claros. Sin embargo, cada vez que ignorabas esa voz interior, aparecía una pequeña señal externa que confirmaba que algo no estaba del todo alineado. Hay momentos en los que notas que todo cambia de repente, como si una etapa se cerrara sin avisar y otra empezara con fuerza. Quiero saber si a ti también te ha pasado algo así últimamente. ¿Lo estás sintiendo ahora mismo? Tus guías espirituales se acercan con firmeza en este punto, no para empujarte a romper nada de forma impulsiva, sino para reforzar la claridad que ya está creciendo dentro de ti. Te recuerdan que el equilibrio verdadero no se construye sobre silencios incómodos, ni sobre esfuerzos desiguales que terminan agotándote emocionalmente, pero lo que está a punto de revelarse no es una traición dramática de película, es algo más sutil pero igualmente decisivo para tu futuro inmediato. Quiero que prestes atención a un detalle concreto que surgirá pronto. Puede ser una frase dicha sin pensar, una contradicción evidente o una propuesta que revela prioridades muy distintas a las tuyas. Ese momento será breve pero contundente, y en él entenderás que el giro que temías no es una amenaza, es una confirmación necesaria, porque cuando llegue, no necesitarás pruebas adicionales, porque tu intuición lo reconocerá al instante con una claridad casi física. Veo ahora la carta del camino de la fortuna desatada, y su energía contrasta con la tensión anterior, como si de repente se abriera una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Esta carta habla de oportunidades que estaban esperando a que soltases una situación limitada, para poder manifestarse con fuerza y rapidez inesperadas, y no se trata solo de amor, también toca tu economía, tus proyectos personales y esa idea que llevas tiempo postergando por falta de confianza. La suerte que empieza a dispararse no cae del cielo sin motivo, se activa porque has cambiado tu vibración interna, al dejar de justificar lo que no te hacía bien. Cada vez que decidiste no responder de inmediato, cada vez que elegiste silencio en lugar de discusión vacía, estabas preparando el terreno para este nuevo ciclo, y lo más sorprendente es que quienes antes dudaban de tu firmeza, ahora comienzan a verte con un respeto distinto, casi cauteloso. Todavía hay un movimiento pendiente que terminará de definir el escenario, un gesto final por parte de esa persona central, que intentará recuperar el control cuando perciba que ya no dependes emocionalmente de su aprobación. No será una estrategia evidente, será algo más calculado, más emocional, diseñado para tocar tus puntos sensibles, así que mantente alerta, porque en ese instante se pone a prueba todo lo que has aprendido en este proceso silencioso. Cuando alguien reacciona justo en el instante en que decides valorarte más, se siente un poder distinto. Dime si has vivido esa escena donde cambias y todo alrededor se recoloca. ¿Te ha ocurrido recientemente? Libra, el giro que tanto temías no era una caída, sino una revelación estratégica que iba a colocarte por encima de una situación, donde llevabas demasiado tiempo cediendo poder sin darte cuenta. Lo que parecía una amenaza a tu estabilidad era en realidad una maniobra necesaria, para desenmascarar intenciones que se sostenían gracias a tu paciencia, y a tu deseo de mantener la armonía a cualquier precio. Ahora empiezas a comprender que la incomodidad reciente no era un castigo, era la señal previa a una ventaja, que solo se activa cuando decides dejar de complacer. La verdad central comienza a mostrarse con una claridad casi incómoda, porque descubres que alguien actuaba desde el miedo a perder tu apoyo constante,
y no desde un compromiso real hacia tus necesidades. Esa persona no esperaba que desarrollaras tanta firmeza interior. Pensaba que seguirías justificando retrasos, silencios y promesas aplazadas como lo habías hecho otras veces por cariño o costumbre. El giro inesperado consiste en que al percibir tu cambio, intenta reaccionar de forma más intensa, revelando así sus verdaderas motivaciones ocultas que antes permanecían en la sombra. Durante mucho tiempo sentiste que debías adaptarte para evitar conflictos innecesarios, como cuando en reuniones familiares eliges callar para no tensar el ambiente, o cuando en el trabajo asumes tareas extra para que todo funcione sin fricciones. Ese patrón se convirtió en tu zona conocida, cómoda en apariencia pero desgastante en el fondo, y alguien aprendió a moverse dentro de ese equilibrio inclinado, pero ahora que has empezado a cuestionarlo, el tablero completo se reorganiza y eso descoloca a quien dependía de tu flexibilidad. En este punto se ilumina con intensidad la carta del juicio del alma valiente, y su energía atraviesa la lectura con una mezcla de firmeza y liberación, que no deja espacio para ambigüedades. Esta carta habla de un momento donde ya no puedes fingir, que no ves lo evidente, donde la claridad se impone aunque implique decisiones incómodas a corto plazo. Al sentirla tan presente y cercana, comprendo que la revelación no es externa solamente, es también interna, porque reconoces que ya no eres quien aceptaba explicaciones a medias. Hay algo más profundo que necesitas entender, y conecta directamente con tu suerte disparándose sin control, como anunciaba esa inquietud inicial que te acompañó durante días, porque la reacción de esa persona al notar tu distancia, activa una cadena de acontecimientos que favorecen tu posición, aunque en el primer instante parezca lo contrario. Su intento por retenerte o convencerte precipita conversaciones y movimientos, que dejan en evidencia lo que antes se mantenía oculto, en la sombra y sin ser reconocido por nadie. Recuerdo una escena muy humana que encaja contigo ahora, ese momento en que alguien te promete cambios, justo cuando siente que estás a punto de irte, y por un segundo dudas porque quieres creer. Has pasado por algo parecido recientemente o estás a punto de vivirlo, y esa duda es normal cuando hay historia compartida y emociones mezcladas. Sin embargo, lo que ahora cambia es tu respuesta, porque ya no nace desde el miedo a perder, sino desde la certeza de merecer coherencia. A veces el miedo a perder algo termina siendo la puerta hacia algo mucho mejor. Me encantaría que compartieras si alguna vez diste un paso que asustaba, y luego resultó ser lo mejor que hiciste. ¿Te suena familiar? En el centro de la mesa vibra con una fuerza magnética, la carta de la corona de la fortuna liberada, y su presencia no es suave ni tímida, es expansiva y casi desafiante. Esta carta marca el instante en que el supuesto riesgo se transforma en ventaja competitiva, en oportunidad que otros no supieron ver porque estaban centrados en mantener el control. Cuando esta energía se activa con fuerza, lo que parecía ruptura se convierte en apertura, hacia algo más alineado con tu verdadero valor y con lo que realmente mereces. Las motivaciones ocultas de esa persona quedan al descubierto en pequeños detalles, que antes habrías pasado por alto, como la prisa repentina por definir lo que llevaba meses indefinido, o la insistencia inesperada en recuperar espacios que daba por garantizados. No actúa desde la generosidad espontánea, actúa desde el temor a quedarse sin tu equilibrio, sin tu capacidad de sostener y armonizar situaciones complejas, y al entender esto, tu posición cambia radicalmente porque ya no negocias desde la necesidad sino desde la elección. Puede que incluso surja una propuesta concreta, algo que parece mejorar de golpe las condiciones que tanto reclamabas, y ahí es donde el giro se vuelve más evidente. Esa mejora no surge por iluminación repentina, surge porque la otra parte percibe que estás dispuesto a seguir tu camino, aunque implique incomodidad temporal, y tu firmeza crea respeto, y ese respeto abre puertas que estaban cerradas mientras dudabas de tu propio criterio. Quiero que observes también cómo tu entorno reacciona ante este cambio, porque personas que antes no intervenían comienzan a mostrar apoyo más claro, o a ofrecer alternativas que antes no considerabas. A veces la suerte se manifiesta a través de nuevas conexiones, de oportunidades laborales inesperadas, o de invitaciones que amplían tu horizonte justo cuando decides no conformarte, porque todo esto no es casual, es la consecuencia directa de haber modificado tu vibración interna. Aquí se revela la pieza que faltaba, el giro que temías consistía en perder una falsa seguridad, pero lo que realmente pierdes es una dinámica desigual, que limitaba tu crecimiento personal y económico. Lo que ganas es autonomía,
claridad y una racha de decisiones acertadas que empiezan a encadenarse con rapidez sorprendente. Porque cuando sueltas el miedo a quedarte sin algo conocido, activas un flujo de oportunidades que estaban esperando ese movimiento valiente. Tus guías espirituales se muestran ahora con una presencia más ligera, casi celebrando en silencio que hayas atravesado esta prueba, sin traicionarte a ti mismo por mantener apariencias. Te envían señales sutiles a través de encuentros oportunos, comentarios inesperados o incluso recuerdos que reaparecen para confirmarte que vas en la dirección correcta, y cada pequeña confirmación fortalece tu confianza y reduce el peso del miedo inicial. No obstante, aún queda un último ajuste antes de que todo se estabilice a tu favor, un momento donde deberás expresar con claridad lo que aceptas y lo que no, sin agresividad pero sin ambigüedad. Esa conversación final será el cierre definitivo del patrón antiguo, y el punto exacto donde tu suerte se consolida en hechos tangibles, así que permanece atento, porque en ese intercambio se sella la transformación completa que empezó como una simple inquietud. Oye, me da curiosidad real. Cuando tienes un día complicado prefieres aislarte con tu música favorita, o buscar a alguien para hablar sin filtros. Cuéntame qué haces normalmente en esos momentos. ¿Cuál es tu plan secreto? Libra, ahora que el giro ha mostrado su verdadera intención, empiezas a notar un cambio real en tu postura, en tu manera de hablar y en la forma en que otros reaccionan ante tu presencia más firme. Lo que hace poco parecía un riesgo enorme, se convierte en una base sólida sobre la que construir decisiones más claras, más alineadas con lo que realmente deseas vivir en esta etapa. La suerte que comenzó a dispararse no era una promesa abstracta ni lejana, es una secuencia concreta de hechos que empiezan a encajar a tu favor, paso a paso. La conversación que temías ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque llegas a ella con serenidad, con argumentos claros y con una conciencia nueva de tu propio valor. Notas cómo la otra parte mide mejor sus palabras, cómo ajusta el tono, y cómo intenta adaptarse a una dinámica donde ya no aceptas excusas vagas, ni compromisos indefinidos. Ese cambio de equilibrio se siente casi tangible y real, como cuando en una negociación laboral sabes que tienes opciones reales, y no dependes de una sola respuesta. Aquí percibo una vibración luminosa, que se traduce en la carta del sol de la victoria serena, y su energía se despliega con una calidez que no necesita dramatismos para imponerse. Esta carta habla de reconocimiento, de resultados visibles que llegan después de haber atravesado dudas internas, y decisiones incómodas que fortalecieron tu carácter, y cuando se manifiesta de esta manera tan clara, indica que el esfuerzo silencioso empieza a transformarse en estabilidad concreta y oportunidades bien definidas. Empiezas a notar mejoras prácticas, puede ser una propuesta laboral más justa, un acuerdo sentimental más equilibrado, o incluso una mejora económica que te da margen para planificar sin tanta ansiedad. Lo importante es que estas mejoras no surgen por casualidad, surgen porque cambiaste tu postura interna y dejaste de negociar desde el miedo a perder. Y esa transformación interna es la raíz de la suerte, que ahora se expande con más rapidez de la que habrías imaginado hace apenas unas semanas. Hay un detalle que quiero que observes con atención, porque marca el verdadero cierre del ciclo anterior, y la consolidación firme del nuevo escenario que estás construyendo ahora. Se trata de un gesto simbólico pero muy real, algo como firmar un acuerdo, aceptar una oferta concreta, o poner por escrito un límite que antes solo existía en tu mente. Cuando ese gesto se materialice en tu vida, sentirás que el peso antiguo desaparece y que el futuro se vuelve mucho más manejable, claro y lleno de posibilidades nuevas. Cuando llega una oportunidad nueva que da vértigo, ¿eres de lanzarte sin mirar demasiado o necesitas tenerlo todo calculado antes de mover ficha? Quiero saber cómo reaccionas ante lo desconocido. ¿Te atreves rápido o no? En el centro de esta nueva etapa se eleva con elegancia la carta de la balanza del destino próspero, y su presencia confirma que el equilibrio que tanto buscabas deja de ser una aspiración para convertirse en experiencia cotidiana. Esta carta no habla de perfección idealizada, habla de justicia práctica, de intercambios más equitativos, y de relaciones donde el esfuerzo se comparte de manera más consciente, porque su energía envuelve tu entorno, y redefine las dinámicas que antes te exigían demasiado sin ofrecerte claridad. Tus guías espirituales celebran en silencio este avance, porque reconocen el trabajo interno que realizaste cuando decidiste escucharte, aunque el entorno no entendiera del todo tu cambio. Te envían señales suaves pero claras, como encuentros oportunos, mensajes que llegan en el momento preciso,
o ideas que surgen con una claridad inesperada mientras realizas tareas cotidianas. Cada una de estas señales refuerza tu confianza y te recuerda que no estabas exagerando nada, que el cambio profundo y necesario era justo lo que necesitabas vivir. Ahora empiezas a planificar con más ambición, no desde la fantasía, sino desde la base sólida que estás construyendo con decisiones coherentes y límites saludables, y te permites imaginar proyectos que antes parecían lejanos, ya sea una mudanza, una inversión o una nueva etapa sentimental con condiciones mucho más claras. Esa capacidad de visualizar sin miedo es parte fundamental de la suerte que se dispara, porque abre caminos nuevos que antes ni siquiera considerabas posibles en tu realidad. Quiero que recuerdes cómo te sentías cuando todo esto comenzó, la incertidumbre, las dudas nocturnas, esa sensación de que algo debía cambiar aunque no sabías exactamente cómo. Comparar ese estado con el presente te permite valorar tu evolución, y reconocer que el miedo inicial era solo el umbral hacia algo más justo. Y esta toma de conciencia fortalece tu autoestima, y evita que vuelvas a aceptar dinámicas que no respeten tu crecimiento. En este punto emerge con una elegancia silenciosa, la carta de la puerta de la abundancia consciente, y su energía no es explosiva sino constante y firme. Esta carta anuncia estabilidad financiera progresiva, oportunidades de colaboración y decisiones acertadas, que consolidan tu posición durante los próximos meses de manera tangible, y no se trata de un golpe de suerte aislado, se trata de una racha construida sobre claridad, disciplina y confianza renovada. La relación o situación que antes te generaba tensión se redefine bajo nuevas condiciones, o bien se transforma por completo, dejando espacio para algo más alineado con tu presente. Si alguien decidió adaptarse a tu nueva firmeza, lo hace desde un respeto más genuino, y si alguien se apartó, su salida abrió el espacio necesario para oportunidades más coherentes, porque en ambos casos el resultado te favorece, ya que ya no estás dispuesto a retroceder en tu evolución. Permítete disfrutar de esta etapa sin anticipar problemas que todavía no existen, porque una parte de ti sigue acostumbrada a prepararse para lo peor, aunque el panorama mejore. Cuando sientas esa antigua duda intentando regresar, recuerda los hechos concretos que has vivido recientemente, y la claridad que has demostrado en momentos decisivos, porque esa memoria reciente será tu ancla, para mantener el equilibrio incluso cuando surjan nuevos desafíos. Lo que has logrado no es casual ni pasajero, es el resultado de haber enfrentado un giro que parecía amenazante, y haberlo convertido en ventaja estratégica con valentía y coherencia. Tu suerte se dispara porque ya no depende de factores externos impredecibles, depende de decisiones conscientes que fortalecen tu posición día tras día. Así que sigue confiando en tu criterio, mantén tus límites claros, y permite que esta nueva etapa se consolide con calma y determinación. Me despido recordándote que este es solo el comienzo de una fase más próspera y equilibrada, y que cada decisión alineada contigo seguirá multiplicando resultados positivos en tu vida. Gracias por compartir este momento conmigo, suscríbete para no perderte tu próxima lectura, y nos vemos muy pronto en el siguiente mensaje que el destino tenga preparado para ti.